Gente muy cariñosa, así que hemos estado en el mercado, visitando a los comerciantes, escuchando sus reclamos, quieren un mercado nuevo. Los próximos gobernantes, el presidente regional, el alcalde, debe escuchar el clamor del pueblo, ojalá que se vaya plasmando, ¿no?, este pedido de los comerciantes del mercado. Pero bueno, disfrutando de Ayacucho, vamos a tener una charla sobre la realidad política en el Centro Cultural, aquí en la Plaza de Armas, de la Universidad de Ayacucho. Y una tarea importante de fortalecer la parte política, ¿no? Sí, estamos viniendo con las bases del partido, estamos recorriendo, los partidos se tienen que fortalecer, tenemos que estar siempre explicando la realidad, cuáles son las necesidades, los problemas y todo lo que deben saber los pueblos del país, ¿no?, del Perú. Estamos ahora en Ayacucho, hemos estado en Piura, hemos estado en Lambayeque, también una experiencia muy bonita porque la gente está muy entusiasmada de seguir trabajando por el país, desde la política, de cambiar muchas cosas en el Perú. Se necesita cambiar fundamentalmente la parte ética, hay mucha corrupción, mucha corrupción. El país está penetrado de corrupción, no solamente en el gobierno central, en los municipios, en las regiones, como han visto, tantas denuncias y cómo se han robado la plata. Ese es un primer problema, un reto que necesita encarar los partidos políticos, y de Acción Popular lo vamos a encarar para desterrar lo más que se pueda la corrupción, como lo están haciendo estos fiscales y jueces jóvenes. Yo creo que hay que apoyarlos, están haciendo una revolución. Yo diría que hay una revolución de parte de José Domingo Pérez, el juez Carguancho, que hay que ayudar su tarea, y otros fiscales más, ¿no? Congresista, usted está muchos años en el Congreso de la República. Hace poco ha venido el viceministro de, más que todo para el gas, que se va a masificar el gas en Ayacucho. ¿Es verdad eso? Yo no veo que las acciones se estén tomando para masificar el gas a precio razonable para el Perú. Al contrario, se está exportando mucho el gas. Han cambiado los contratos. El lote 56 era el único lote donde se debía exportar el gas. Modificaron el contrato y crearon una cláusula mediante la cual ya no solamente se exporta el gas del lote 56 que está en el Cusco, sino del lote 88 que era para el consumo interno. Y también el gas del lote 88 se está exportando a precio, un precio mínimo, que el Perú no gana nada. El millón de BTU creo que está en $2 y un poco más, y México le vende a California, creo que $11 o $12 el millón de BTU. Es decir, estamos regalando nuestros recursos naturales y no veo que se esté dando pasos importantes para masificar el gas y llegue a precio barato al Perú. Nosotros estamos pagando más de 40 soles, y déjeme terminar la idea porque es una pregunta importante. 40 soles el galón de gas. Bolivia lo vende a 12. Y Bolivia quiere traer gas para el sur del Perú, y a precio no a 40, sino mucho menos. Eso es lo que si hay que importar gas, hay que importarlo también, porque el gas siempre va a ser necesario. Claro. Y ahora se están exportando, y eso me parece terrible, porque nos van a dejar sin gas y después no vamos a tener gas para hacer funcionar los carros, para que las casas tengan gas barato, para las industrias no va a haber gas. Así es. No estamos dando seguridad energética al Perú. Y eso me parece un terrible error de los actuales gobernantes, que están haciendo mucho discurso, pero no hacen nada, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que sí, en el Perú necesitamos modificar los contratos de gas, porque se nos ha engañado. Así es. Y en segundo, ¿por qué no? Que venga el gas boliviano para todo el sur, y las mamás van a tener gas más barato, incluso para los carros también. Ahora, ¿el Congreso ha presentado de repente algún proyecto para ver ese caso del gas? No se necesita un proyecto de ley, sino llamarlos a los empresarios y decirles: señor, aquí estos contratos los han hecho mal, le están haciendo un grave perjuicio al Perú. Hay fundamento jurídico que cuando hay una parte que está perjudicada, muy perjudicada, y la otra muy beneficiada, los contratos se pueden cambiar. Pero los gobernantes no tienen mucha voluntad. Entonces, traerlos a los empresarios y decirles: señor, esto se acabó. El lote 88 debe ser solamente para el Perú y no para la exportación. Y en el caso del lote 56 que se está exportando, se debe variar el precio, porque el precio que se está dando es prácticamente un atentado contra los peruanos. Hay mucho entreguismo en esos contratos, entreguismo en el sentido de que hay malos funcionarios, malos gobernantes,
que han hecho estos contratos y que están permitiendo que el gas se vaya así casi regalado. Pero la situación de los jubilados debe mejorar en la parte económica. Claro que sí. Yo presenté un proyecto de ley para que los jubilados del decreto ley 19990, que ganan 415 soles, otros ganan 800, tengan una pensión por lo menos de un sueldo mínimo vital, 930. Se puede ir periódicamente avanzando, no va a ser de golpe. Como dicen, no hay plata, hay plata. No es cierto eso que no hay plata, lo que pasa es que hay mucha corrupción en el Estado. Sí hay plata para cubrir estas pensiones. Pero bueno, poco a poco se puede ir avanzando, pero paulatinamente llegar al sueldo mínimo. Y lamentablemente, anteayer creo que hemos visto una resolución viceministerial que les dan 35 soles, 80 soles después de 18 años a un viejito que se está muriendo de hambre. A mí me parece una falta de respeto eso. Así es. Me parece una falta de respeto. Claro. 35 soles, 85 soles. Ya no ganan 415, ahora 500. No, hubieran hecho por lo menos unos 200 solcitos, pues. Claro. Que pase de 415 a 615. 200 soles, ya bueno, es razonable, pero 85 soles después de 18 años me parece un atentado y una falta de respeto a nuestros viejitos, ¿no? O 35 soles le han aumentado a los que ganan 800. No me parece una actitud respetuosa con los peruanos que ya han cumplido su tarea laboral aquí en el Perú. Pero tenemos ese tipo de gobernantes, eso hay que cambiar en el futuro. Ahora usted va a estar en Centro Cultural, ¿cuál va a ser su política? ¿Qué es lo que le va a decir? Voy a hablar más o menos algo de lo que le estoy hablando en estos momentos. ¿Cuál es el problema político en el Perú? ¿Por qué hay tanta corrupción en el Perú? ¿Qué se necesita para cambiar, para que la política sea más sana, mejores gobernantes, con más ética, más honrados, más honestos? ¿Qué se necesita hacer? ¿No? Y el problema del gas también, que me han hecho una pregunta muy importante. También hay cosas ahí que explicar. El problema de los recursos mineros, de las minerías, que también se llevan un montón de plata y al Perú le dejan miserias, ¿no? Y a veces pasivos ambientales porque dejan los huecos y ahí que son, digamos, malogran el medio ambiente. Pero ¿cómo se ve la política con relación a la juventud, futura juventud en la política en todo caso? Primero que participen en política, que participen activamente en política. Necesitamos que ellos participen en política. Creo que ahí es una cuestión indispensable para que el Perú pueda tener un soporte de los jóvenes, ¿no?, que participan activamente. Creo que, segundo, que hay que mejorar mucho la educación en el Perú. La educación es un negocio, no es un derecho en el Perú. Y debe ser un derecho, porque persona que no está bien educada no puede valerse por sí misma. Y en el Perú es un negocio. Gente que no tiene plata no puede estudiar. Pero debe cambiarse las cosas en la educación en el Perú. Claro. Debe haber mayor capacitación a los profesores, mayor tecnología, mejores condiciones, invertirse más como lo ha hecho Bolivia. Bolivia creo que está invirtiendo el 8% del PBI de su dinero, 8%. En el Perú estamos invirtiendo el 3%. Y no pasa nada, ¿no es cierto? La educación pública abandonada, la educación privada mala y te sacan la plata a los papás. Entonces esa realidad hay que cambiarla. Yo creo que el rol de los jóvenes es intervenir en política, es recibir mayor apoyo para la educación de parte de sus autoridades, y creo que eso va a mejorar la posibilidad de que los jóvenes puedan cumplir mayores o mejores tareas en el Perú. Ahora los jóvenes no quieren intervenir en política porque ven que no es una tarea muy Congresista, muy positiva. La prensa mediática de Lima a usted prácticamente lo está tratando de incomodar en tema del acoso sexual. Sí. ¿Cómo está su situación? A ver, yo he sufrido y he tenido que enfrentar un mes las mentiras de la prensa mentirosa de la capital. Prensa mentirosa, como prensa mentirosa era del señor Montesinos. Hoy día yo en la charla que voy a hacer aquí en el Centro Cultural, como ya lo he hecho también antes en el mismo Congreso, he presentado un peritaje a ese chat que pusieron periodista junto con la denunciante, que el Perú no la conoce, nadie la conoce, pusieron ese chat. Hice hacer un examen del chat, porque era bien raro los términos en que se aparecía redactado. Y ha llegado a concluir el peritaje internacional. Me he tenido que ir afuera para hacer el peritaje internacional, porque aquí en el Congreso ofrecí que hagan un examen técnico y no quisieron hacer los fujiapristas, porque ya tenían la consigna de sacarme.
He ido al extranjero, he hecho hacer el peritaje con un perito internacional y me dice, oiga señor, esto es un escándalo. Este chat no es un chat que hayan tomado foto a esa conversación y lo hayan colgado en el Face. Este chat ha sido construido, fabricado, redactado en el programa que se llama Photoshop. Hay un programita en internet, los jóvenes deben saber, el Photoshop, donde tú metes ahí y cambias un montón de cosas. Le han construido, es decir, es un chat falsificado. Y gracias a un chat falsificado, los corruptos del Congreso dicen, este congresista que es incómodo para nosotros, que se vaya 120 días a su casa. Es decir, esto ha sido una vendetta, una venganza política. Pretendían tumbarme, perjudicarme en mi carrera política. No han podido porque han mentido, han fraguado documentos y con eso ahora estoy recorriendo todo el Perú para contarles lo que está pasando. Precisamente lo que me ha pasado es producto de la alta corrupción que se vive en el Perú, en la política. De tal manera que, verán, así se hace política de parte del fujimorismo, y yo tengo que lamentar, ustedes tienen parlamentarios también aquí en Ayacucho, tengo que lamentar que no ha habido un parlamentario que haya visto las pruebas, porque yo lo he presentado este peritaje en el Congreso, demostrando que era falsificado. Bien calladito. O sea, no les ha apoyado nada. No han apoyado, ni siquiera decir, oiga, el congresista ha presentado un peritaje que regrese a la comisión y que se analice mejor, porque aquí un peritaje